Cuando abrí esa pequeña caja de metal que mi abuela me había dejado, lo primero que pensé fue: esto tiene que ser una broma. Dentro había un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano, y junto a él, algo que hizo que mis piernas temblaran tanto que tuve que sentarme en el suelo de su cocina. Durante 28 años, mi familia me hizo creer que mi abuela era la oveja negra, la pobre de la familia, la que nunca logró nada en la vida. Pero lo que descubrí ese día no solo cambió mi opinión sobre ella, cambió completamente la historia de nuestra familia. Mi nombre es Ana y crecí en una familia de clase media alta en Guadalajara. Mi padre es contador, mi madre administradora, y siempre nos inculcaron la importancia del éxito profesional y económico. Vivíamos en una casa bonita, íbamos a escuelas privadas y cada diciembre viajábamos al extranjero. Pero había alguien en nuestra familia que siempre destacaba por ser diferente: mi abuela Rosa, la mamá de mi madre. Mientras nosotros vivíamos cómodamente, la abuela Rosa habitaba en una casita de 2 cuartos en una colonia popular. Trabajaba limpiando casas desde que enviudó, cuando mi mamá tenía apenas 15 años. En las reuniones familiares siempre había cierta tensión cuando llegaba la abuela. Mis tíos hablaban en voz baja sobre lo duro que era verla así y sobre cómo nunca pudo salir adelante. Mi mamá, aunque la quería, siempre parecía un poco avergonzada cuando sus amigas preguntaban sobre su madre. Rosa nunca tuvo cabeza para los negocios, decía mi tío Luis, el mayor de los hermanos. Siempre fue muy noble, pero eso no paga las cuentas. Yo era la única que realmente disfrutaba visitar a mi abuela. Su casa olía a canela y café. Siempre tenía tiempo para escucharme y me contaba historias increíbles de cuando era joven, pero incluso yo, sin darme cuenta, había internalizado la narrativa familiar. La abuela Rosa era buena persona, pero no había logrado mucho en la vida. Cuando cumplí 28 años, mi abuela tenía 82. Seguía viviendo sola, seguía siendo independiente y seguía limpiando 2 casas por semana, aunque ya no por necesidad económica, sino, según ella, para mantenerse activa. Todo cambió un jueves por la mañana, cuando recibí una llamada de mi prima Carla. «Ana, tienes que venir rápido. La abuela Rosa está en el hospital». Mi abuela había sufrido un infarto mientras regresaba del mercado. Los vecinos la encontraron inconsciente en la entrada de su casa. Corrí al hospital, donde me encontré con toda la familia reunida en la sala de espera. Los médicos nos dijeron que era grave. Su corazón estaba muy débil y a su edad, las posibilidades de recuperación eran limitadas. Durante 3 días nos turnamos para acompañarla. En sus momentos de lucidez, mi abuela me tomaba de la mano y me decía cosas extrañas. «Ana, mija, hay cosas que necesitas saber. La caja azul, debajo de mi cama, es para ti. No dejes que ellos te convenzan de que no valía la pena». Mi familia interpretaba estas palabras como el delirio de una mujer mayor con medicamentos fuertes, pero yo sentía que había algo más profundo en sus ojos cuando me hablaba. La abuela Rosa murió un domingo por la mañana, pacíficamente, mientras yo le sostenía la mano. El funeral fue sencillo, como ella había pedido. Toda la familia lloró sinceramente su pérdida, pero también pude escuchar los comentarios. Al menos ya no tiene que preocuparse por el dinero. Pobrecita, siempre luchó tanto. Ojalá hubiéramos podido hacer más por ella. Una semana después del funeral, fuimos a su casa para revisar sus pertenencias. Mi mamá y mis tíos esperaban encontrar deudas, facturas pendientes y pocos objetos de valor. «Vamos a tener que vender la casa para pagar lo que deba», dijo mi tío Luis, mientras revisaba una pila de papeles. Yo me dirigí a su recámara recordando las palabras sobre una caja azul debajo de la cama. Efectivamente, ahí estaba, una pequeña caja de metal azul, con un candado simple. Cuando la llevé a la sala, mi familia apenas le prestó atención. «Probablemente sean fotos viejas o cartas», dijo mi tía Carmen. «Quédatela si quieres, Ana. Tú eras su favorita». Esa noche, en mi casa, abrí la caja con un martillo pequeño. Lo que encontré me dejó sin respiración. Primero, había una carta dirigida a mí, fechada apenas 2 meses antes de su muerte.
pero más impactante eran los documentos que acompañaban la carta. Escrituras de propiedades, certificados bancarios y estados de cuenta que mostraban una realidad completamente diferente a lo que toda la familia creía. La carta decía: «Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero que finalmente puedes conocer la verdad sobre tu abuela. Durante 35 años, tu familia creyó que era pobre. Permití que pensaran eso porque era más fácil que explicar de dónde venía realmente mi dinero. Cuando tu abuelo murió, me dejó no solo con una hija adolescente que mantener, sino también con una pequeña herencia, esta casita y 50,000 pesos. Pero en lugar de gastar ese dinero, decidí invertirlo. Trabajé limpiando casas, sí, pero no por necesidad. Cada peso que ganaba limpiando lo invertía en pequeños terrenos en las afueras de la ciudad. Terrenos que nadie quería porque estaban muy lejos y no valían nada. Ana, esos terrenos que compré por casi nada ahora valen millones. Guadalajara creció, y mis terrenos inútiles ahora están en zonas muy valoradas. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Pero hay algo más que debes saber. Hace 20 años, tus tíos Luis y Carmen vinieron a pedirme dinero prestado. Luis quería abrir su negocio de autos. Carmen necesitaba el enganche de su casa. Les presté 200,000 pesos a cada uno con la promesa de que me pagarían en 5 años. Nunca me pagaron. Peor aún, cuando les recordaba la deuda, me decían que no fuera codiciosa, que entendiera que ellos tenían gastos mayores, que una persona como yo no necesitaba tanto dinero. Decidí no volver a mencionar el tema, pero tampoco los olvidé. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Seguí leyendo. Ana, te dejo a ti esta herencia porque eres la única que nunca me vio con lástima. La única que venía a visitarme porque quería estar conmigo, no porque se sintiera obligada. La única que me escuchaba cuando contaba mis historias. Al final de la carta había una lista de propiedades, cuentas bancarias y inversiones. El total era impresionante. Más de 15 millones de pesos. Pero la carta continuaba, y lo que leí después me hizo entender por qué mi abuela había guardado este secreto durante tantos años. Ana, hay algo más que debes saber sobre por qué nunca les conté la verdad a tus tíos. Hace 15 años, cuando tú tenías apenas 13, escuché una conversación que nunca podré olvidar. Era la posada navideña en casa de tu tío Luis. Yo había llegado temprano y estaba en la cocina ayudando a preparar la cena cuando los escuché hablando en la sala. «No sé por qué mamá sigue viniendo a nuestras reuniones», decía Carmen. «Es incómodo para todos. Mis amigos preguntan quién es la señora de la limpieza». «Lo peor es que los niños la ven así», respondió Luis. «No quiero que mis hijos piensen que está bien conformarse con tan poco en la vida». Pero lo que más me dolió fue lo que dijo tu mamá. A veces pienso que sería mejor si mamá viviera en un asilo. Al menos ahí estaría con gente de su nivel, y nosotros no tendríamos que preocuparnos por mantener las apariencias. Esa noche decidí que nunca sabrían la verdad. Si mi propia familia se avergonzaba de mí cuando creían que era pobre, ¿qué harían si supieran que tenía más dinero que todos ellos juntos? Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía las últimas líneas. Pero tú, Ana, siempre fuiste diferente. Ese mismo día de la posada, cuando todos estaban en la sala hablando de sus viajes y sus compras, tú viniste a la cocina conmigo. Te sentaste en el piso mientras yo lavaba los trastes y me dijiste: «Abuela, cuando sea grande, quiero tener una casa que huela tan rico como la tuya». Ahí supe que había al menos una persona en la familia que me valoraba por quien era, no por lo que tenía o no tenía. Ana, este dinero es tuyo, pero te pido 3 cosas. Primero, úsalo para ser feliz y hacer felices a otros. Segundo, no les digas a tus tíos sobre la herencia hasta que hayas decidido qué hacer con las deudas que aún me deben. Y tercero, recuerda que el verdadero valor de una persona nunca se mide por su cuenta bancaria, sino por el amor que es capaz de dar y recibir. Al final de la carta había una nota: «PD revisa el sobre amarillo. Ahí están las pruebas de los préstamos que nunca me pagaron.
Efectivamente, en el sobre amarillo había pagarés firmados por mis tíos, con fechas de hace 20 años, y una lista detallada de todas las veces que mi abuela les había pedido que le pagaran. Pasé 3 semanas procesando toda esta información antes de tomar una decisión. Consulté con un abogado, revisé todos los documentos y confirmé que la herencia era completamente legal y legítima. Finalmente, decidí convocar a una reunión familiar. Les dije que había encontrado algunos papeles importantes de la abuela y que necesitábamos hablar. Cuando les mostré los documentos de la herencia, el silencio en la sala fue absoluto. Mi tío Luis fue el primero en hablar. «Esto no puede ser real. Mamá nunca tuvo dinero». «¿Cómo es posible que nunca nos dijera nada?», preguntó mi tía Carmen, con una mezcla de shock y, notablemente, resentimiento. Entonces les leí partes de la carta, especialmente la conversación que había escuchado hace 15 años. Ver sus caras cuando se dieron cuenta de que mi abuela había escuchado todo fue indescriptible. Mi mamá comenzó a llorar. «Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Cómo pudimos ser tan crueles?» Sobre las deudas decidí condonarlas. No porque mis tíos se lo merecieran, sino porque mi abuela me había enseñado que la venganza no era el camino. Con la herencia, pude comprar mi primera casa, ayudar a mi mamá a saldar algunas deudas y establecer una beca en nombre de mi abuela para estudiantes de bajos recursos. Pero lo más valioso que recibí no fue el dinero. Fue entender que mi abuela había vivido durante décadas guardando un secreto doloroso solo para protegernos de nuestro propio clasismo. Ahora, cada vez que visito su tumba, le agradezco no solo por la herencia económica, sino por la lección más importante, que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando tiene mucho, sino cuando decide qué hacer con lo que tiene. La humildad de mi abuela no era signo de pobreza, era signo de grandeza,